Campesinos tuvieron sus dos mejores años entre 1950 y 1952, después de la Hola Ana Luisa, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, perdón, buenas noches. Vamos a dar un par de minutos para que se unan tus compañeros y comenzamos. Sí, gracias. Gracias a ti. Por el momento, ¿tú tienes alguna duda, alguna inquietud de las actividades, bueno, de la actividad que hay que entregar? No tengo ninguna duda, solo que bueno, no he terminado de, bueno, nada más vi el video, ¿Ah? iba a empezar a hacer mis lecturas. La verdad, el fin de semana se me complicó con una reunión familiar y la verdad no me di tiempo de leerlo, solo vi el video, pero me pareció muy importante ese de la economía, del crecimiento de la economía china. Aquí Ajá. no. La verdad, yo diría que, ¿por qué no implementan algo así aquí en México? Sí, claro, ¿verdad? Ok, vamos a ver a detalle, un poquito más adelantito lo de China Ujú, y, yo creo que solamente esperamos a África ujú. para ver si se une y ya empezamos con el diálogo. Sí, sí, luego, la verdad, para serle honesta, ya descargué los textos, pero no los he leído. Ok, sí, He estado así. Con respecto a lo de la tarea, pues obviamente necesito hacer la lectura para saber qué corriente económica tiene la noticia. sí, claro. Ujú, Bueno, más que nada es hacer em, la identificación de alguna variable o de las variables que tú encuentres. Y yo te recomiendo, pues, algún tipo de periódico que no tengamos o que tú no hayas visto y que podamos recuperarlo, ya sea un periódico chino, un periódico, ucraniano también, quizás un periódico palestino también podrías buscar. Vaya, tú ahí, identifica más o menos, ese sería como el primer paso para empezar a hacer la actividad, conjunto, como ujú. bien mencionas, con las lecturas. Sí, porque la noticia ya la tengo. Ah, muy bien. La, no- ajá, la noticia sí ya la tengo, es sobre que Trump anunció que había hecho un pacto con la India que le comprara el petróleo a Venezuela y le iba a bajar el porcentaje de los aranceles. Ajá. Ah, muy bien. Eh, Ajá. este, lo que leí en el Ah, sí, periódico de la claro. India Ajá. es que dicen que ellos todavía no han confirmado, la India no ha confirmado que va a dejar de comprarle a los rusos Ujú. eh, petróleo. O sea, están en negociaciones, pero tampoco no ha dicho que va a dejar de adquirir a ellos el petróleo. Ah, sí, claro. Sí, ya recordé, Ajá. lo veíamos en la clase pasada tu noticia, ¿verdad? Cierto. Sí, sí, de hecho, ay, estoy viendo que ellos ya lo Ay, subieron y sí, yo no perdón. lo he subido. Sí, Este, sí, sí. y eso que, Mira, tú no te preocupes por el tiempo. Lo ideal sería que entre hoy y mañana, a sí. más tardar el miércoles, ya tuviéramos para empezar a encaminarnos a nuestra segunda actividad. Porque el cierre de la UCA es del martes que viene en 2 semanas, el 24. Sí, Entonces,
para que tú ya tengas en estos días terminarla y empezar con la segunda actividad, que bueno, el miércoles les voy a dar los parámetros más o menos de lo que vamos a hacer en esa segunda actividad y ya tuvieran una semana completa para ir enmarcando su video. Sí, más tardar mañana la tiene. Sí, ok. Bien. Y ya también se nos unió Adán. Adán, ¿qué tal? Muy buenas noches. Adán y Ana Luisa. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Entonces les coloco su asistencia. Adán González. Hola, Adán. Una pregunta, Adán. La sesión pasada no tuvimos oportunidad de vernos, ¿verdad? La pasada que fue, creo que viernes, ¿verdad? O jueves. Exacto, el jueves Viernes. Viernes, 5. jueves, no, Ah, el jueves no pude, conectarme, solamente el martes, Ah, pues, la no sé. primerita, sí. Ok. Y Sí, nada más para llevar así mi registro puntual. y de Em, hecho, ujú. que le cuento, es que no he podido hacer hasta porque se me descompuso la laptop y ahorita, no tengo como ese trabajo, apenas lo voy a mandar, a arreglar. Sí, no te preocupes, Adán. Le comentaba a tu compañera Ana Luisa que a más tardar esta semana, esto con la intención de que no nos vayamos atrasando y esos días de la próxima semana ya tengamos también nuestra actividad número 2. El día miércoles les voy a dar los lineamientos y ya tendrían pues aproximadamente unos 4 días, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, 5 días para hacer esa actividad y ya encaminarnos a nuestra actividad integradora que es la que lleva más peso. Pero no se preocupen por este pequeño desfase en días. Lo importante es que vayamos adelantando y que también pues se unan a las sesiones porque en las sesiones vemos pues principalmente los tópicos fundamentales, la teoría que nos va a ayudar mucho para nuestras actividades. Entonces, bueno, vamos a empezar nuestra sesión. Denme un momento. Entonces, bueno, pues les doy la cordial bienvenida, Ana Luisa, Adán, a esta tercera sesión síncrona de nuestro recuperación de esta UCA de Fundamentos de la Economía, hoy lunes 9 de febrero. Me gusta también comenzar siempre mostrándoles el cronograma, porque, bueno, así nos podemos ir viendo, dando una idea de lo general y ir adecuando y organizándonos en los tiempos. Entonces, estaríamos, quizás el próximo miércoles ya estaríamos a la mitad exactamente de nuestras sesiones. Y bueno, recordándoles que el día martes 24 de febrero es el último día para mandar la actividad o las actividades que tengamos rezagadas. Estas las vamos a hacer y las vamos a compartir por Padlet y y posteriormente, ya sea el 25 o 26 de febrero, ustedes ya tengan también su calificación final. Entonces, este sería, bueno, pues nuestro cronograma, recordándoles que esta semana nos vemos lunes y miércoles, la siguiente semana también lunes y miércoles, y la última semana nos veríamos el martes 24. Recordándoles que es en la misma liga, a la misma hora. Y las actividades ponderables, pues son las dos actividades que tendremos ya sea en Padlet o en Canva, y nuestra actividad integradora que es el 50% que es nuestro video. Entonces, esa sería nuestra ponderación de la, de la UCA que estamos cursando en esta recuperación del intersemestral. En las dos recapitulaciones, en los dos correos, ya les he hecho llegar. En una les mostré una liga de YouTube. En la segunda ya les mando una carpeta de Drive. No me había pasado hasta entonces que YouTube me censurara algún video. Entonces, pues pasó en esta sesión. Yo creo que fue porque hablé mal de Donald Trump. No sé qué algoritmo, ocupen ahora. Obviamente, pues debe ser uno con, suficiente inteligencia artificial, porque ya me censuraron también el segundo. Me marca un error y ya me mandaron el aviso de
que si mando otro video, subo otro video, se puede cancelar el canal que tengo. Entonces no me había pasado, este, hasta lo veo un poco raro, pero bueno, la opción que tenemos ahora es nuestra carpeta de Drive. En esta carpeta ya todos son invitados, todos son lectores. Les mandé un correo a cada uno de ustedes y ahí van a poder observar los dos videos, sesión uno, sesión 2. Los que dicen módulo son nuestras presentaciones de PowerPoint. Este plan de trabajo son las indicaciones de nuestra actividad número uno y este texto uno y texto 2 es lo que tendremos para empezar a hacer nuestra segunda actividad. Entonces aquí se los enmarco, les voy a dar una pauta para que empecemos. Recuerdan que la sesión pasada les pedía que investigaran una noticia. Entonces, y que esa misma investigación nos ayudó para hacer nuestra actividad. Más o menos vamos a empezar haciendo lo mismo. Les voy a pedir que hagan estas pequeñas lecturas de estos dos textos encaminados a hacer nuestra aportación, en este caso sería en Canva. Y bueno, también aquí en esta presentación les coloco nuevamente nuestra liga de Padlet, en donde también ya cada uno de ustedes tiene el ingreso y solo basta con colocar el más e ir colocando los tópicos que nos pide de al menos dos noticias. En este caso, hasta el final, aquí tendremos la participación mía y este sería como el orden de ideas. Primero colocamos nuestra cita en APA, la liga de la noticia, las variables que enmarcan a la noticia y posteriormente una pequeña intervención, un pequeño resumen del por qué esa noticia les parece importante. Y bueno, empezando con lo que ya mencionaba nuestra compañera Ana Luisa, del videíto de por qué China es tan rica. Así lo marcan como tal, pero en el otro, digamos, en el título que tiene como tal para referirlo en APA, el nombre es por qué China es una superpotencia. Dura muy poquito, lo vamos a observar para que los tres tengamos pues el análisis, pueden ir haciendo anotaciones para ir enmarcando este proceso histórico que ha pasado y que está pasando en China, ¿no? Desde, desde lo que pasó con con esta crisis de hambruna que hubo, muy lamentable este suceso histórico, hasta cómo la iniciativa y las políticas fueron. Pero bueno, no vamos adelantándonos, no hay que adelantarnos, vemos el video y posteriormente hacemos un pequeño debate. Hoy hablamos de un país del que nadie duda ya de que va a convertirse, si es que no lo es ya, en el país más poderoso del mundo. Un país en el que hace unas pocas décadas la gente se moría de hambre, pero que en los últimos 30 años ha ido desarrollándose a pasos agigantados, llevando a cabo un crecimiento económico sin precedentes en el mundo. Y es que jamás un territorio tan grande y con tanta población había crecido tanto en tan poco tiempo. Como ya habréis adivinado, estamos hablando de China. Pero ¿cómo ha llegado el gigante asiático a ser tan poderoso? ¿Cómo ha pasado de morirse de hambre de su población a dominar la economía mundial? ¿Tiene aún espacio para crecer más? ¿Sucumbirá Estados Unidos ante China? Pues responderemos ahora estas preguntas, así que poneros cómodos que empezamos. 1927. Ese es el año en el que la historia de China cambió para siempre. En 1927 empezó la Guerra Civil China que enfrentó a la China comunista contra la China nacionalista. El conflicto duró más de 2 décadas, porque por medio China sufrió la invasión de sus vecinos japoneses, a los que acabaron derrotando. La Guerra Civil China no terminó hasta 1949, año en el que la China comunista derrota a la China nacionalista y controla toda la China continental. Los nacionalistas, partidarios de un sistema capitalista, se tuvieron que conformar con quedarse con Taiwán. Con la victoria, los comunistas, liderados por Mao Zedong, fundan la República Popular de China y heredan una China devastada por la guerra y en la que la industrialización había sido un sueño que nunca se había podido llegar a cumplir. Las políticas que Mao comenzó a llevar a cabo fueron un tremendo y absoluto fracaso. Tanto es así que a finales de los 50 y principios de los 60, China sufrió la llamada Gran Hambruna China, considerada como la hambruna más mortal y uno de los mayores desastres provocados por el hombre en la historia humana. Los muertos provocados por esta gran hambruna oscilan entre los 15 millones y los 50
5 millones de personas. Ya hablaremos en otro vídeo de esta, porque el tema tiene mucha tela que cortar, pero todo se resume en que gran parte de las causas que hay detrás de estas hambrunas fueron provocadas por las políticas económicas del régimen de Mao Zedong. Tras la muerte de Mao en 1976, China necesitaba otro cambio de rumbo. Y es que mientras que en China la gente se moría de hambre, en Occidente las cosas no podían ir mejor. La economía de Europa y Estados Unidos iba a toda mecha, y China se había quedado muy pero que muy atrás. Así que nos vamos a ir al comienzo del gran resurgir chino. Nos vamos a ir a 1978. En ese año llega al poder Deng Xiaoping. Deng Xiaoping era un poco más abierto de mente que Mao, y sí, creía que China debía experimentar con eso del capitalismo, siempre desde un férreo control estatal, claro. Con sus apenas 1,52 metros de altura, Deng Xiaoping puso en marcha un importantísimo programa de reformas económicas encargadas de liberalizar la economía e industrializar el país, abandonando muchas de las clásicas doctrinas comunistas que Mao Zedong había puesto en marcha. Deng Xiaoping basó sus reformas en 3 principios innegociables: la progresiva privatización de la economía, el fomento de la competitividad en todos los mercados y la apertura de China a la inversión y mercados extranjeros mediante el comercio. China eligió Shenzhen, un pueblo de pescadores en la frontera con Hong Kong, como su conejillo de Indias y permitió allí a las empresas nacionales y extranjeras operar en un contexto de libre mercado casi total, en lo que el gobierno llamó una zona económica especial. Los resultados hablan por sí solos. El pueblo de pescadores de 30.000 habitantes, cuya renta media no superaba el $1 por año, se ha convertido en una ciudad inmensa y ultramoderna en la que viven más de 10 millones de personas con una renta media anual de $30.000. Así que el gobierno chino pensó: ¿y si replicamos este modelo en ciudades de todo China? Pues dicho y hecho, China comenzó a crear zonas económicas especiales por todo el país, llegando a popularizar el dicho de un país, dos sistemas. De esta manera, China consiguió crear una potente red de fábricas que destacaban por ser capaces de producir a precios ultra bajos. Esto hizo que muchas empresas de todo el mundo comenzasen a producir en China todo tipo de productos, por la simple razón de que allí era más barato. De esta manera, China se convirtió en una gran potencia exportadora y se la empezó a conocer como la fábrica del mundo. El gigante asiático había despertado y ya nadie lo iba a poder parar. Los resultados de las políticas de Deng Xiaoping fueron tan espectaculares que 600 millones de ciudadanos chinos salieron de la extrema pobreza. Y es que desde hace 40 años la economía china ha crecido de media a un ritmo anual del 9,5%, una auténtica locura si lo comparamos con los Estados Unidos o con la propia Unión Europea. Deng Xiaoping dejó de ser el líder supremo de China en 1989. Sin embargo, ya había dejado en sus sucesores la semilla que había plantado en sus cabezas. El cambio de mentalidad de los líderes y de la sociedad china ya había sido efectuado, y lo único que hacía falta era optimizar el modelo. Y eso fue lo que hicieron los dos líderes supremos que siguieron a Deng Xiaoping. Hablamos de Jiang Zemin y de Hu Jintao. Con este último, el PIB de China superó al de potencias europeas como Reino Unido, Francia o Italia, y las reservas de divisas extranjeras que poseía China se convirtieron en las mayores reservas de divisas extranjeras mundiales. Sin embargo, lo más importante que dejó Hu Jintao fue la idea de una nueva vuelta de tuerca al sistema chino. Me explico. A medida que China crecía y la renta per cápita aumentaba, las fábricas chinas se iban haciendo menos competitivas. Esto es lógico, ya que el crecimiento de la economía convirtió a millones de chinos en clase media. Por ello, de repente era más barato para una empresa extranjera fabricar en países como Bangladesh o la India que en la propia China. Así que el líder Hu Jintao enseguida vio que el desarrollo chino pasaba por llevar a cabo un desarrollo científico y tecnológico. Sin embargo, el encargado de llevar a cabo esta misión no iba a ser él, sino su sucesor, el actual líder de China, Xi Jinping, que llegó al poder en 2012 declarando que sus políticas iban encaminadas en 3 direcciones. 1. Fortalecer la nación. 2. Elevar el nivel de vida de la población. Y 3. Acabar con la corrupción. Este último punto, acabar con la corrupción, fue importantísimo, ya que la corrupción causada por un Estado tan fuerte y tan grande estaba amenazando con sacudir los cimientos de la nueva China. Con Xi Jinping en el poder se llegó a procesar a más de 200.000 cargos públicos. Esto ha hecho muy popular la figura de Xi Jinping, que se ha ganado la confianza de las clases bajas y medias de la China rural menos desarrollada. Con Xi Jinping, China ha continuado creciendo a un ritmo vertiginoso, algo increíble dado el tamaño tan considerable que tiene ya la economía china. Sin embargo, Xi Jinping está cambiando la estructura de la economía china, empezando a basar su crecimiento en 3 pilares fundamentales. Por un lado tenemos a la demanda interna, el propio mercado chino, que empoderado y con una capacidad adquisitiva mucho mayor que la que tenía antaño, resulta ser una oportunidad de oro para las empresas del propio gigante asiático.
Por otro lado, tenemos a China pasando de tener una industria focalizada en la exportación de productos manufacturados de bajo coste y calidad dudosa a la producción de bienes de alto valor añadido. Y es que la industria china es a día de hoy puntera en diversos sectores tecnológicos e industrias estratégicas. Hablamos de industrias tan importantes como la tecnológica, la robótica, la farmacéutica o la mismísima industria de defensa. Y por último, China ha apostado su futuro a una carta que a mi juicio es ganadora. Hablamos del comercio. En 2016, el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, cargó contra las prácticas comerciales de China y anunció que Estados Unidos impondría nuevos aranceles contra algunos productos chinos, desatando una auténtica guerra comercial entre ambos países. Esto hizo que China acelerase una estrategia que llevaba implantando desde el ascenso al poder de Xi Jinping: el desarrollo y expansión de sus redes comerciales, entre las que destaca la nueva ruta de la seda y la nueva ruta de la seda marítima. La primera es una ruta ferroviaria que conectará en tiempo récord a China con Oriente Medio, Rusia y Europa, mientras que la nueva ruta de la seda marítima es una red de puertos que conecta China con el resto de Asia, África y Europa. Y es que China lleva muchos años invirtiendo en infraestructuras estratégicas de muchos países en Europa, Latinoamérica, Asia y sobre todo en África. Hablamos de una inmensa red de oleoductos, gasoductos, líneas de ferrocarril y puertos marítimos con el fin de desarrollar sus rutas comerciales y no tener tanta dependencia del comercio con su enemigo por el trono mundial, Estados Unidos. Para tan magno proyecto, China va a destinar entre 4 y 8 billones de dólares. Hablamos de billones europeos, es decir, trillones de dólares americanos. Esto ha provocado que a día de hoy muchas de las mayores constructoras del mundo sean chinas. Con todo esto parece que China se va a comer el mundo, y sí, seguramente sea así y es casi inevitable que se convierta en la próxima gran potencia mundial. De hecho, su gestión de la situación sanitaria en 2020 la ha acercado mucho a esta posición. Sin embargo, la trayectoria de China no está exenta de riesgos, ya que tiene varios retos por delante con los que tendrá que lidiar. Hablamos de crisis económicas, una posible burbuja inmobiliaria dentro del país, o el envejecimiento de una población que llevó al gigante asiático incluso a abandonar en 2015 la política de hijo único que estuvo vigente durante décadas, manteniendo, eso sí, un límite de 2 hijos por pareja. Y es que a pesar de que una población de 1.400 millones de personas, es decir, que de cada 5 personas en el mundo una sea china, parezca una bendición, es un arma de doble filo. Esta fuerza demográfica es lo que ha hecho que China sea el gran candidato a ser la mayor potencia mundial en los próximos años. Pero también, si se cumple la misma tendencia que en el resto de países desarrollados, la tasa de natalidad decrece, la esperanza de vida aumenta y la población envejece. Por ello, mantener a tantísimos millones de ancianos será un reto muy pero que muy complicado para el gobierno chino en las próximas décadas. Además, China en algún momento tendrá que lidiar con otro gran problema de su país, y que le ha permitido tener una ventaja competitiva en muchas industrias durante los años pasados. Hablamos de los altos niveles de contaminación que tiene el gigante asiático. Si alguno ha ido a China sabrá de buena mano de lo que hablo. Ciudades completamente cubiertas por una niebla de contaminación y un aire al que el resto de los mortales no estamos acostumbrados son la tarjeta de presentación de China cuando llegas al aeropuerto. Para que os hagáis una idea, en 2019 China emitió más gases contaminantes a la atmósfera que el resto de países juntos. También China es la única gran economía que sigue apostando por el carbón como fuente de energía principal para generar electricidad, mientras que en el resto de países desarrollados están reduciendo el uso de carbón a pasos agigantados. Por último, otra de las grandes controversias que sufrirá China en los próximos tiempos será el aumento de su gasto militar. China tiene muchas tensiones geopolíticas con sus vecinos. Hablamos de países tan importantes como Australia, Japón o la India, por no hablar del conflicto que China tiene con Taiwán o de las crecientes tensiones con Estados Unidos. Si China quiere realizar la expansión comercial con garantías y convertirse en el actor hegemónico a nivel mundial, China tendrá que aumentar su gasto militar y aumentar su capacidad de disensión, al menos equilibrando su poderío militar con el del mismísimo Estados Unidos. Sin embargo, a día de hoy ambas potencias están muy pero que muy lejos, y Estados Unidos se encuentra muy por delante de China en ese aspecto. Y bueno, estas son las claves del desarrollo de China como potencia mundial y de su posible futuro. Pero lo más importante aquí eres tú. ¿Crees que China superará pronto a Estados Unidos como potencia mundial? Si te ha gustado el vídeo ya sabes que puedes suscribirte al canal y darle a like. Listo. Pues alguien que nos quiera dar su comentario. Andy. ¿Qué les pareció el videíto? Yo, profesora, Adelante, bien. Ana Luisa. Como le comentaba al inicio, se escucha bien todo el proceso que llevaron para incrementar su economía, pero si lo que es bien cierto es
cuando empieza a envejecer la población, Ujú, que va a haber, bueno, yo supongo que va a ser igual como en Europa y como va a pasar aquí en México, que no lo veo muy lejano. Todos ujú. los que nacimos en los 60 70 somos muchos y nosotros, estas generaciones, tuvimos muy pocos hijos. Va a disminuir la población, pero también el pagar pensiones, los servicios de salud y todo eso para tanta población que va a estar vieja, va a estar complicado. Y también me llama mucho la atención el aumento del gasto militar que tendrían que hacer, ¿no? Y Estados Unidos sí es una de las potencias que son muy bélicos, y yo creo que supera a la mayoría del mundo. Entonces ahí sí está un poco complicado y no creo o no dudo que ocupen eh, este, ese tipo de armamentos o ¿cómo podré decirlo? Presión militar Ujú. para con otros países, puesto que, bueno, presiones económicas, pues ya se está viendo los aranceles, ¿no? Pero pues también puede ser presión militar. Así es, Ana Luisa. Y de hecho, qué bueno que lo refieres lo de la población y tanto también lo de el uso militar, porque en uno de los textos que revisaremos a detalle en esta semana, enmarca esas características que de alguna forma el autor Immanuel Wallerstein nos va a ir refiriendo. Uno es el uso, de un gran presupuesto militar y que sobre todo, pues, no quisiera adelantarles el texto, pero pues nos va a marcar que finalmente si quisiera colocarse en esa punta de las grandes economías, ese es el siguiente reto que tiene que hacer, el tener un ejército bien fundamentado y no solamente un ejército, sino también pues este tipo de armamento nuclear. Así es. ¿Alguien más que quiera dar su opinión sobre el video que acabamos de ver? Estoy viendo que se está uniendo a nosotros a esta conversación Randy, Daniel. ¿Qué tal, Randy? Muy buenas noches. No habíamos tenido la oportunidad de vernos. Qué bueno que te unes a la sesión. ¿Tienes alguna duda sobre el material que hemos compartido? ¿Has tenido posibilidad de ver alguna sesión grabada? Buenas noches. Sí, de hecho sí he visto los dos videos, Correcto. en- y asimismo también he consultado el material, de hecho he buscado en internet, también otros contenidos que se llegan a relacionar. Perfecto. Bueno, pues nada más como en recapitulación, nuestra UCA se va a basar principalmente en la entrega de tres actividades. La primera de ellas es un Padlet, es un pizarrón. La segunda de ellas va a ser en Canva. Aquí ya nada más déjalo, le quito el Padlet. Y la tercera sería en un video, una exposición que ustedes tienen que hacer a viva voz. Y la entrega final de todas las actividades es el 24 de febrero. Lo que yo les recomiendo es que vayamos cada semana, ir entregando nuestra participación en el Padlet, después haciendo nuestra conversación en el pizarrón que vamos a tener en Canva, para que tengan ya todas las herramientas y puedan ir solidificando su video para que máximo el 24 de febrero yo esté revisando su video y el 25-26 de febrero ya tengan su calificación final. Em, en esta presentación vas a poder visualizar este pizarrón de Padlet. También se los comparto por el chat. Ujú. Y en él vas a poder ya visualizar tu nombre. Y abajo de tu nombre vas a colocar cada uno de los lineamientos que se están solicitando. Aquí tenemos tu nombre. Aquí está hasta el final.
estás al ladito mío. Y lo que tenemos que colocar, y haciendo como un pequeño resumen, es una investigación de un periódico, ya sea nacional, internacional, un periódico no tan famoso, no tan versátil, o si quieres colocar el periódico que tengas a la mano, está correcto. Lo ideal sería que fuera un periódico no convencional para que pudiéramos entablar desde diferentes aristas la información que nos proporciona. En el primer tópico colocamos nuestra cita en APA, después en el segundo tópico colocamos la página de internet, en el tercer tópico una variable o variables económicas, conceptos económicos que tú puedas visualizar dentro de la noticia y posteriormente una intervención personal. Tienes que hacer tu investigación de 2 noticias y, por ejemplo, aquí nuestra compañera África ya entregó sus 2 noticias. Termina la intervención personal y comienza con otra cita en APA. Entonces, y de hecho, mira, hizo tres noticias, que está perfectísimo. Ah, no, nos dio 4 noticias. Muy bien, África. Ya sea que coloques 2 o más, sería lo ideal. Y mira, ya se nos unió África también. Entonces, está perfectísimo la investigación así. Iremos, en la siguiente sesión, ir desmenuzando cada uno de los puntos, que tengamos ahí como un poquito, vaya, puntos de mejora. ¿Y qué más te iba a comentar? Y tenemos nuestra carpeta de Drive, en el que pues yo creo que ya tuviste oportunidad de visualizarla. Y aquí ya tenemos nuestras sesiones, nuestros documentos de presentaciones, el plan de trabajo de cada una de las actividades. En este caso nada más hemos revisado la primera. Y este texto número 1, texto número 2 nos van a ayudar para hacer y empezar a elaborando nuestra tarea número 2. Entonces, así sería a grandes rasgos lo que vamos a acontecer. Y bueno, regresando a nuestro video de este interesante país que es el país asiático llamado China. Entonces, algo que nos comentaba el, el creador de este contenido es que 1927 y China estaba en un inicio de una inestabilidad interna de la visualización de que algunos países, como por ejemplo Estados Unidos, estaban en un gran apogeo. En 1927, pues existe una ruptura entre las diferentes aristas de ver la economía y la política, que son los comunistas y los nacionalistas. Entonces, pues finalmente llega al poder em, Xiaoping. Y pues bueno, más bien, antes de que llegue al poder, pues en los 50 hay un gran fracaso sobre este plan del comunismo, como lo refiere el autor. Entonces, en los años 50, principios de los 60, pues causó esta gran hambruna, entre 15 a 55 millones de muertes de personas que trabajaban primero en el campo y después se fueron a la industria y después pasaron una serie de políticas, tanto económicas como, como sociales, y el Estado ya no pudo, pues solventar y subir su economía. Entonces, lamentablemente mueren, no se estima bien, es un rango muy amplio, son 40 millones de diferencia, pero se estima que existía una pobreza extrema profundamente en estos años en China. Entonces, em, surge la idea de tener que innovar. Ellos estaban convencidos que el modelo capitalista no era el ideal, pero estaba dando de comer a las personas, estaba dando y sobre todo generando esa plusvalía, esa ganancia. Entonces, hay una fusión entre estos dos pensamientos. De hecho, se le enmarca que país, una nación, pero 2 modelos o 2 formas de ver la economía y también el, el modo social. Y empiezan a fusionar la doctrina capitalista, pero sin
llevarlo al Estado, solamente va a ser dentro de la economía. Entonces, porque bueno, la priorización de China era priorizar la unidad como Estado, em, mantener estabilidad y en algún momento llegar a ese crecimiento. Entonces, em, y de ahí se fusiona esta idea de que el Estado es comunista, pero con una economía capitalista. Empiezan a obtener inversiones del extranjero en estos puertos y se empieza pues una maximización de su crecimiento, de su mercado, porque bueno, finalmente se conoce que China es la fábrica del mundo que fabrica am, a al mayoreo. Y que, bueno, esto ha ayudado a que este tipo de estos dos sistemas económicos, tanto el de la China continental como lo que existe en Hong Kong o Macao, que tienen un capitalismo y un libre mercado, este, se empiecen a fusionar entre estas dos grandes doctrinas que sirven para dar una mejor calidad de vida a las personas. Que ese es uno de los principales, puntos que va a sostener el actual presidente, elevar el nivel de vida de la población. Ese es uno de los grandes, de los grandes tópicos que persigue China. Entonces, parte de estas reformas económicas que se dieron a raíz de este primer ministro, dictador, como quieran mencionarlo, es que privatiza la economía, da un fomento a la competitividad, pero da una apertura al extranjero. Entonces, también nos explicaban este modelo que hicieron en este puerto, que después de que vieron que funcionó, lo pudieron replicar a otros estados, a otros puertos, y efectivamente ahí fue cuando estas políticas pues se convirtieron en una gran potencia exportadora. Entonces, más o menos 600 millones de chinos salieron de la pobreza extrema y hoy conocemos que en China no existe pobreza extrema. Sí hay personas que viven al menos le marcan creo que $10 al día, pero hay personas que no, dentro de China hay personas que no mueren de hambre, a eso se le conoce como la pobreza extrema, que no tengan para comer. Porque bueno, sabemos que Coneval tiene 15 tópicos para medir en qué tipo de pues subnivel existe en la pobreza, pero para China es pobreza extrema no tener para comer en el día. Y bueno, este gran presidente que le marcan ahora como la gran era de Xi Jinping y su nuevo rumbo, pues llevó y continuó con estas reformas económicas y sociales. Entonces, pues ya ha superado a potencias europeas y al día de hoy, pues todavía vive en esos niveles de estar o no en la cúpula selecta de ser una potencia mundial. Porque bueno, conocemos que existen potencias mundiales, pero estar dentro de la cúpula, lo más arriba, es tener las cartas del juego, ser como le marca un economista, Thomas Piketty, que es tener como el balón, ser dueño del balón, y ellos saben en qué momento se van, se retiran y en qué momento juegan los demás. Entonces, bueno, vamos a observar que, bueno, el crecimiento actual que tiene de China se va a manejar sobre el gran crecimiento de la demanda interna. Hablaban de 1.400 millones de chinos. La industria tiene un valor añadido. Antes se conocía que si era chino era barato y era de mala calidad. Hoy se conoce que productos chinos están muy bien hechos, muy bien elaborados y no tienen un precio elevado. Y también pues existe un aumento al crecimiento con iniciativas como la nueva ruta de la seda. Nos mostraban un mapita muy interesante en donde sobre Oriente, y ya existe por donde está el canal de Suez. Rápidamente se llega desde China hasta la capital, a estos grandes puertos de Rotterdam de Holanda o por el mar Mediterráneo.
por ese mismo llegan a toda África y bueno, se conoce que aquí en México pues llegan por Manzanillo. Entonces realmente estas rutas nuevas le llaman las rutas de la seda tanto marítima como terrestre por por este gran esta ruta ferroviaria que están haciendo con el tren. Entonces realmente son inversiones en infraestructuras que son estratégicas y que les ayudan a mover estos insumos estos insumos finales. Recuerden que la economía es una ciencia que estudia la producción, distribución y consumo de una población en un periodo determinado. Entonces, esta conjunción de producción, distribución y consumo, pues le están llevando bastante bien este país. Y bueno, también nos mencionaba que, pues, dentro de todos los desafíos y riesgos, pues es la contaminación, que la población se va a hacer, pues ya es población geriatra y debe de haber un aumento en el gasto militar por sus obvias tensiones geopolíticas que existen en este país. Entonces, aquí hice un pequeño cuadro sobre las diferencias existentes entre Estados Unidos contra China. Hay muchos autores que ya enmarcan que, pues, China es evidentemente un país en donde existe este gran concepto que le llaman de la superpotencia, tanto por su PIB, su crecimiento, pues la población es inminente. La diferencia entre Estados Unidos y China es el, es 4 veces hasta 5 veces más grande que Estados Unidos. Y bueno, la influencia política, pues todavía como tal no hay tanta. Pero bueno, estas negociaciones, como nos decía su compañera Ana Luisa, sobre estos movimientos estratégicos que está haciendo Estados Unidos con cómprame ahora mi petróleo, India, cómprame a mí gas natural, este, tener de alguna forma em, la llave de la puerta del petróleo de Venezuela, pues eso todavía le va a dar pues estas, estas pequeñas patadas de ahogado que podríamos decir que tiene Estados Unidos. Y que bueno, en el comercio internacional pues conocemos que pues China es el gran exportador global. Yo creo que no conozco a nadie que no haya pedido algo por Temu o por Alibaba o por la otra que se llama Shopify. Y también, bueno, también conozco que muchas personas compran por Amazon, pero la mayoría de todas las cosas que se compran por Amazon también son chinas. Entonces recuerdo un video, como una plática que estaban cuando Donald Trump todavía estaba, posicionándose para su segundo mando en Estados Unidos. Y esta chica del otro partido, pues le dice, oye, me encanta tu gorra, está preciosa, ¿no? De este eslogan de Great Again America, haciendo grande América otra vez, ¿no? Y recuerdo que decía, está padrísima. Oye, a ver, ¿me la puedes mostrar? Sí, oye, me encanta el logo. Y ella empieza, no, es que históricamente, bla, bla, bla. Y le dice, oye, qué padre. Y muestra la cámara, ¿no? Made in China. Y entonces ella, la china, le dice, me da gusto que nosotros podamos contribuir con esto. Y bueno, ese es un pequeño guiño de todo este gran mercado que ya tiene China en todo el mundo. Entonces, este, recordando que, bueno, pues si tienen un mercado amplio, venden mucho, pues obviamente, pues hay un crecimiento o existirá un crecimiento de todo su, engranaje de la economía. Entonces, algo muy importante que ha hecho China es darle este gran papel del Estado. Algo que enmarcaba uno de los grandes autores que se hicieron del Nobel de Economía, creo que por el 2002, 2004, no recuerdo muy bien, es un libro que se llama ¿Por qué fracasan los países?, de Daron Acemoglu y Robinson. Y enmarcan, puntualizando todo el libro, que debe de existir un fortalecimiento de las instituciones para que las personas tengan pues esa conciencia de que su estado está bien cimentado y no existe corrupción.
Entonces, quitando ese pequeño obstáculo de la corrupción, se empieza a solidificar pues las instituciones, el Estado, y ahí puede existir el crecimiento económico como lo hemos visto en China. Entonces, uno de los grandes pasos que hizo fue este gran ascenso, o de los grandes pasos que hizo China fue este gran ascenso económico, en donde pues la participación del Estado es debe de ser inminente. Él debe de saber dirigir qué, cómo y cuándo se hacen las cosas. Entonces, bueno, pues China apostó por un Estado que es planificador, inversionista y regulador, algo que va muy de la mano con lo que Keynes refirió sobre que esta condición es necesaria para el desarrollo. Entonces, Keynes va a sostener que el mercado no se va a autorregular de forma eficiente como lo marcaba Adam Smith, que con la mano invisible todas las cosas se van a acomodar. Él va a decir que no, que forzosamente debe de ser el Estado el planificador, el regulador y sobre todo en los contextos de crisis y también en subdesarrollo. Y que sí o sí el Estado debe de intervenir para impulsar la demanda, la inversión y el empleo. Entonces, una de las grandes críticas que se le hace a Keynes es que él solamente estudió el corto plazo. A largo plazo también debe de existir una de las regulaciones al Estado. También ahí es uno de los guiños que se le hacen en este libro que se llama Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero. Bueno, esa es la gran crítica que se le hace a John Maynard Keynes, pero que podemos ver que este teórico pues se enmarca muy bien en este gran papel del Estado que ha hecho China. Y que bueno, una de las grandes pues tópicos que existen en este libro es que el Estado tendrá que ejercer una influencia orientadora sobre la propensión a consumir, en parte mediante su sistema de impuestos, en parte fijando el interés y en parte quizás por otros medios. Y entonces pues ahí podemos vislumbrar que parte de la información que debe de referirse al consumidor es la calidad, la factibilidad, la realidad que se vea en los productos. Y bueno, aquí podemos, quizás un ejemplo es las revistas de El Consumidor de Profeco, en donde a través de un análisis existen químicos, existen ingenieros, pruebas que se les hacen tanto a los alimentos como a los bienes finales de consumo, y ahí van enmarcando, por ejemplo, que se hizo del atún, qué cantidad de atún tenía y qué no. Entonces ahí creo que todas las marcas estuvieron fuera. Y ya después se hizo una regulación porque la mayoría tenía más soya del que mencionaban y que el atún era así como 2-3%. Y que bueno, esa parte de que el Estado debe de ser este regulador, este planificador, este, em, y que bueno, orientador también para para el consumo. Entonces, de ahí la importancia de nuestro video y que de alguna forma pues vamos a ir pues colocando a través de las dos lecturas que vamos a hacer más adelante, nos van a ayudar a vislumbrar pues en qué posición estamos, qué nos falta como país, qué les falta a los otros países como países para repuntar o ir adelante, ¿no? Y recuerdo que esta noticia la encontré en el 2000. Estaba haciendo un análisis pues de la información que llega de los diferentes periódicos, y este periódico es colombiano. Se llama La República y enmarca esta noticia. Bueno, esta noticia que yo nada más puse el dibujito que colocan, ¿no? Pero ellos van a enmarcar que en el año 2025, o sea, hace el año pasado, 4 de las 7 potencias van a ser asiáticas. Entonces aquí vemos que pues desaparecen con base en esta noticia, pues desaparece Francia e Italia y se suman Rusia y se suma Indonesia. Y ya nada más aquí existe una reconfiguración de que Estados Unidos y China, obviamente ya
cambian, invierten su postura, su posición, y pues Japón se pone en el cuarto, India sube del quinto hasta el tercero, y existen aquí dos países nuevos que es Rusia e Indonesia. Entonces, una de las grandes, maquiladoras de ropa, pues existe en Indonesia. Y aquí vamos a hacer un pequeño em, ejercicio para hacer esta citación en APA. Entonces aquí, miren, por ejemplo, vamos a visualizar que para hacer la citación en APA necesitamos al menos 4 puntos importantes. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Y dónde? El quién es quién va a escribir o quién está escribiendo esta noticia. Vamos a bajar para ver dónde está nuestro, fabricante, nuestro creador de este contenido. Y aquí tenemos que es Brian Javier Becerra. Así es, aquí tenemos el perfil. Entonces, para colocar el, el nombre de la persona quien escribió este contenido, basta con colocar el primer apellido y la inicial del primer nombre. En este caso, vamos a colocarlo. Déjenme traigo este. Aquí. Entonces dijimos que era Becerra, Becerra, coma, B. Becerra, Bre. Así es. ¿Cuándo? Vamos a sacar la información. Todos los periódicos conocemos que la mayoría se van a imprimir una vez, más bien se van a imprimir diario. Entonces aquí sí tenemos día, mes y año. Podemos colocar este, podemos colocar el mes, el año, podemos colocarlo 23 de septiembre, aquí nada más le quitamos el jueves. Podemos colocar septiembre 23 de 2021, no importa el orden, pero convencionalmente pues conocemos que nosotros le escribimos así, 23 día, mes y año, 23 de septiembre de 2021, que aquí vamos a recuperar el título de esta noticia. Aquí, por ejemplo, colocamos el nombre del periódico que se llama La República. La República. ¿Dónde? Y colocamos nuestra liga de internet. Según Canoe, así es, aquí está. Ujú. Y así sería el análisis, la citación en APA, colocando estos 4 puntos, respondiendo a estas preguntas. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Y dónde lo podemos encontrar? Por ejemplo, si no tuviéramos el nombre de quien está escribiendo el periódico, eh, la institución que está avalando este periódico es la República. Entonces basta con colocar la República. En este caso sí tenemos al columnista y se lo colocamos sin problema. Otra cosa que probablemente no encontremos sería la fecha. Si no llegamos a colocarla, la otra opción es colocar entre paréntesis SF, sin fecha. Y pues los otros dos, sí o sí los vamos a tener. Entonces, este sería el ejercicio para nuestra citación en APA. Y bueno, regresando a este análisis que hace de China, pues que estos 3 objetivos de la política de Xi Jinping son fortalecer la nación, elevar el nivel de vida de la población y el fin de la corrupción. La sesión pasada visualizábamos que es muy importante no solamente conocer las corrientes del pensamiento económico, el conocerlas nos va a ayudar a ver sobre qué camino vamos a ir pisando con base al objetivo que quiere cada nación. Entonces aquí vamos a ver que no nos están marcando de alguna forma algún tipo de ganancia o algún fortalecer la economía. Nos está diciendo que van a fortalecer la unificación como nación, culturalmente abrazando sus culturas, sus tradiciones,
van a elevar el nivel de vida que ya lo han hecho. El año antepasado concibieron este gran punto que fue erradicar la pobreza extrema y están solidificando muy bien con el fin de la corrupción, encarcelando y alguna, creo que no llegaron al extremo de asesinar a algún político porque ellos se suicidaban. Entonces, sí fue como que muy crucial y las personas que están llegando a estas políticas, al gobierno chino, pues llevan enmarcado muy bien que están en ese lugar no para enriquecerse, sino para enriquecer a su nación en el fortalecimiento de sus tradiciones y de su nivel de vida. Entonces, eso es algo muy importante que vamos a recuperar a través del tipo de pensamiento, y del por qué vamos a estudiar, las diferentes escuelas del pensamiento. Entonces, visualizarlas, pues nos va a ayudar, como les mencionaba, pues a pensar el mundo, cómo lo organizamos y quién va a decidir estas decisiones. Vamos a ver a lo largo de cada una de las sesiones que todas estas escuelas han propuesto muy buenas cosas con base al contexto histórico en las que se enmarcan, también al tipo de escuela a la que referían. Y que bueno, cada corriente va a proponer una forma distinta de entender al ser humano. Entonces aquí, por ejemplo, recupero que no es lo mismo pensar en maximizar las ganancias, que en este caso lo hacían los clásicos, o reconocer el Estado para corregir las crisis, que en este caso pues tenemos a Keynes, o analizar cómo el poder y la propiedad influyen en la desigualdad, que en este caso pues tenemos la escuela marxista. Integrarlo, hacer esta lectura histórica nos va a ayudar a qué tipo de sociedad vamos a querer construir y que bueno, de alguna forma, nos va a ir apoyando en hacer esta construcción de nuestras actividades, de la lectura de nuestras noticias y ver cómo estos ajustes que hace Donald Trump, hace la Comunidad Europea, hace Latinoamérica, en qué viraje, hacia qué sociedad vamos a ir reconstruyendo. Entonces, uno de los grandes teóricos, como ya les mencionaba hace ratito, es Immanuel Wallerstein. Él va a hacer una teoría del sistema mundo. Entonces, él va a utilizar más o menos como una especie de monografía de nuestra galaxia y va a colocar que el país o los países que se encuentran en el centro, pues van a figurarse como las potencias mundiales porque del por qué pertenecen en el centro es porque van a concentrar el capital, la tecnología y el poder de decisión. Va a ser ese país que va a tener el balón, la mejor carta jugada, las raquetas, vaya, ellos van a decidir el qué, cómo y cuándo. Y los países de la semiperiferia o de la periferia, pues van a estar nada más haciendo vueltas sobre ellos. Entonces, de ahí que China quiera coronarse como este eje rector de, de la economía, también integra la habilidad de que tendríamos que, o no tendríamos que, sino ellos tendrían la autoridad, tanto teórica como económica, para motivar a las demás naciones a seguir su modelo, su ideología. Entonces, ese es uno de los grandes puntos que vamos a recuperar en estos dos textos que les voy a hacer llegar en el Drive. Nada más dejen, ya lo había abierto, pero no sé dónde quedó. Acá está. Entonces, de tarea se va a quedar hacer esta lectura de estos dos textos. El texto número 1, ya en algunos les hice como estos dos, les coloqué en resaltado, em, para que vean, vaya, para que se detengan ahí a la lectura. Creo que está en el otro texto. Pero bueno, el primer texto nos va a referir sobre las superpotencias, las grandes potencias y las potencias medias. Entonces nos va a hacer una breve, este, pues sí, como analogía. Ah, miren, aquí se los coloqué. En definitiva, pues, las grandes potencias como ha expuesto Silva Michelena, siguiendo
al teórico marxista italiano Gramsci, son aquellos estados que gozan de la potencialidad y voluntad para prevenir o amenazar con la intervención militarmente y de forma decisiva, y de ejercer su influencia y hegemonía mediante intervenciones económicas, diplomáticas o ideología en todo el ámbito de una sociedad internacional, cualesquiera sea la extensión de esta. Entonces, este texto nos va a referir muchos autores sobre qué piensan sobre este concepto de la superpotencia, las grandes potencias y las potencias medias. Y el otro texto es una pequeña revista y es un documento que redactó el mismo Immanuel Wallerstein sobre el debate de la economía política del moderno sistema mundial. Entonces, son lecturas bastante sencillas. Me parece que estas son 7 páginas y la otra 11. Sí, son textos bastante amenos, son tranquilos y que con miras a sus lecturas vamos a hacer nuestra segunda actividad. Entonces, yo les recomiendo que este, entre el miércoles, entre hoy, martes y lo que quede del miércoles, hagamos estas lecturas para empezar a hacer este debate, nos enriquezcamos todos en los diferentes puntos de vista que ustedes tienen y que después podamos hacer un muy buen pizarrón didáctico sobre estos conceptos de la economía, sobre estos conceptos del sistema mundo y sobre la teoría del sistema del centro, la periferia y la periferia. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda, algún comentario? No, Denme un momentito para sacar evidencia porque no he sacado las evidencias y tengo que mostrarlas. Luego estoy ahí viendo los otros videos, nada más sacando fotitos. Denme un momento. Aquí nos quedamos. Em, África, adelante, te escuchamos. Pero fue una pregunta, de como creo que nada más un compañero ha subido la primera tarea, Ujú, am, ¿hasta cuándo sería entonces la retroalimentación? Pues, ujú. Mira, aquí ya tenemos que Aarón y tú. ujú. Así es. Entonces, si quieres hacerla con Aarón y conmigo, adelante, África. Pero las retroalimentaciones tendríamos hasta, yo creo que en cuanto suba uno más, puedes, vaya, las retroalimentaciones no van encaminadas. Tú ya lo entregaste en tiempo y forma, está perfectísimo. Te mencionaba, si quieres trabajarlo con Aarón y conmigo, perfecto. Si no, espérate, hazlo con Aarón, espérate un par de días más y posteriormente le haces, las intervenciones a tus compañeros. Bueno, es que como acá, la verdad, por el clima, Ajá. acá sí hace mucho viento y aparte hace frío, pues. Me dijiste que estás en Y a veces Chiapas, ¿verdad? no, yo soy de Salina Cruz, o sea, Ah, literalmente soy de Salina Cruz, Oaxaca. Aquí nada más hay unas poquitas calles plano y todo es cerro, cerro, ah, la verdad. ok, ajá. Y aquí cuando hace viento, es que hace viento, pues. Sí. Aquí no vamos, como dije acá. Cuando hace calor, sí, es insoportable. Pero Ah, cuando hace viento, ese es que hace viento. ok. Por eso le preguntaba, porque si no tengo. Ahorita estoy con mis datos y tal vez se me apague Ajá. porque no tengo mucha carga, o sea, y mi plan es mi plan, pues Ah, tengo plan porque me pusieron plan por lo mismo. Pero el detalle es que a veces ya me paso de mi plan y se me paga, pues. muy bien. Ok, África, sí, no te preocupes, ya hiciste tu entrega. Podrías si tú gustas, esperarte hasta el 2019 si no llegaran a subir sus actividades tus compañeros. Pero trabájalo con Aarón y conmigo y está perfecto. Y ahorita ya también te puse tu asistencia a la sesión.
Gracias. Gracias a ti, África. ¿Y alguien más, chicos, que quiera alguna duda, alguna participación? No por el momento. Correcto, muchas gracias, Ana Luisa. Entonces, el día de mañana les estaría llegando un correo. Bueno, les menciono el día de mañana para tener todo este margen, pero la sesión, en cuanto ya lo reformule muy bien mi computadora, la subo a nuestra carpeta Drive. También ya les comparto nuestra presentación y ya en la carpeta ya tenemos los dos textos que vamos a trabajar, que en este caso son la revista, bueno, miren el marcado como texto uno, texto 2. Se los voy a mostrar, espérenme. En el Drive, aquí está. Ujujú. Aquí está, texto uno y texto 2. Esas dos lecturitas serían para el miércoles y ya les doy los lineamientos para empezar a trabajar en nuestra actividad número 2. Entonces, bueno, chicos, pues por mi parte sería todo. Si alguien tuviera alguna duda, alguna inquietud, mándeme un correíto. Algo más que les quisiera comentar. Pues yo creo que sería por el momento todo. Este, mm, nuestra actividad nuestra actividad integradora va a ser fundamental su envío porque recuerden que vale el 50%. Y también si alguien conoce a sus otros compañeros, pues dígales o coménteles, lo que hemos visto, porque bueno, ahorita he tenido ya con Randy, comunicación absolutamente con todos. Entonces, Diego fue el último que no se conectó a la primera, pero ya después se desconectó, entonces no me ha contestado el correo, pero no sean malitos, también contéstenmelos. Muchas gracias o confirmo de recibido o o alguna duda que se les venga ahí, adelante con toda confianza. Recuerden que nosotros, parte de nuestras labores es coacharlos, motivarlos y orientarlos para la realización de sus actividades con miras a acreditar estas UCAS. ¿Sale? Entonces, bueno, pues por mi parte, muchas gracias. Nos estamos viendo el miércoles, así es, miércoles 11 de febrero a las 8 de la noche. Que pasen una excelente noche. Cuídense mucho. Gracias, excelente noche. Bye. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, Adán, Randy, África, Ana Luisa. Buenas Hasta noches. luego, buenas noches a todos y a todas.